Hola, mis chicas y chicos. ¿Cómo están en esta semana? Últimos días del mes de mayo. Voy a poner por aquí los comentarios para que me escriban si me escuchan, si ven todo bien, si está todo súper bien, para que me digan, ¿vale? Vamos a estar bordando a nuestra princesita Mérida. A nuestra princesita Mérida, por aquí está Mérida ya toda terminadita. Solo nos falta el bordado de los ojitos y unos cuantos detallitos, ¿vale? Hola, Icota Sarín. ¿Cómo están? Bien, 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 ¿todo bien? Díganme si me oyen, si ven todo perfecto, para que arranquemos, porque estamos que terminamos esto ya. Perfecto, perfecto. ¿Desde qué lugar, país de todo el mundo nos conectamos? Hola, Loraine, hola, Leo. Todo perfecto, genial. ¿Desde qué lugar nos conectamos en esta preciosa mañana o en este día? Hola, Lisbeth. Estamos hoy a 30 de mayo. Nos queda solo un día para acabar nuestro mes de las mamis aquí en Colombia. Desde México, desde Puerto Rico, desde Colorado, Estados Unidos, desde Chile. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén, qué horas sean donde estén. Aquí buenos días. Quiero mostrarles a Mérida. Hola María Alexandra, desde Ecuador, desde España, desde la Ciudad de México. Hola Josefina. Hola Adri. Bueno, primero arrancamos saludándonos como siempre. Hola Paola. Hola María, desde Chile, desde Brasil. Cinia. Bueno, bienvenidas a todas las que nos conectamos en esta preciosa mañana. Vamos a estar haciendo el bordado de Mérida. Quiero que me acompañen a hacerlo para que sepan cómo lo hago y cómo hacemos para darle como las expresiones a las muñecas. Y quería mostrárselas cómo va a quedar el tutorial. ¿Listo? El tutorial sale en las próximas semanas. Este jueves sale el tutorial. Hola, Eulalia. Este jueves sale el tutorial de Stitch. ¿Sí vieron a Stitch? Hola, Luz. Si vieron a Stitch, dígame. Puñito, puñito arriba, tan, tan, tan. Si sí lo vieron. Yo lo subí a Instagram, en la página de Instagram, creo que ayer. Y va a estar este jueves. Va a estar este jueves Stitch. Quedó precioso. Eso les encantó muchísimo. Me escribieron muchísimo que les había encantado Stitch. Este jueves sale. Y Mérida, pues yo creo que las siguientes semanas o siguiente semana, no sé cuándo se la suba, pero va a estar en el canal, ¿vale? Porque siempre me dicen, pero usted en los en vivo muestra, pero no dice cuándo va a estar. Pues sí, va a estar en el canal nuestra princesa Mérida, porque pues estábamos trabajando, ustedes saben que estamos trabajando puras princesas también, ¿no? Ay, Eulalia es la primera vez que nos ve. Bienvenida, Eulalia. Así va a quedar nuestra princesita Mérida, con el vestidito verdecito. Consígase en un vestidito petróleo, color petróleo, un vestidito petróleo, un vestidito color petróleo. Y como un hilo que tenga un poquito de color dorado, no tan amarillo. Es difícil de encontrar este tono porque siempre conseguimos es el amarillo tradicional, ¿no? Un amarillo clásico, pero traten, aquí me quedó un poquitito. Traten de conseguir un tono que parezca dorado, que parezca como ocre, como, bueno, lo que ustedes más se le asemejen a la ropa y a los colores. Los zapatos y los accesorios son de este cafecito, como un cafecito no tan oscuro, y el cabello no es naranja. Pilas con eso porque es que Mérida tiene un tono de cabello no tan escandaloso naranja fosforescente, no. Mérida tiene un poquito el tono como entre ocre, entre ladrillo. Bueno, este tono lo usamos para, ¿saben para qué? Para el Panda Red o Meili de la película de Meili. Este lo usamos. Eso, terracota, ese, Nubia.
Es que Nubia está en la jugada, ¿sí ven? Ocre, terracota, eso, color ladrillo. No es un naranja, no es un naranja porque es que no tengo un naranja acá. Ah, sí, tengo un botón. Naranja, se va a notar muchísimo la diferencia. Los naranjas quedan muy escandalosos. Pues a mi forma de ver. Miren, esto es un naranja. ¿Sí ven la diferencia? De un naranja con un ladrillo, o como decimos el terracota, es diferente. Entonces, no es naranja. Vamos a buscar ese tono para que nos quede muy parecida. Y le vamos a hacer unas flechitas. Yo llevo aquí 3, no sé si deje solo 3. Con unos palitos y le ponemos foamy o telita como en la parte de arriba en forma de triangulito de flecha para depositárselos aquí en la bolsita que ella va a tener. Esta es una bolsita que le vamos a coser en el vestido. Y su arquito. Un arquito que hicimos con alambre doblando. Chuchuchun. Hola, Jael. Con alambre así, doblando. Y lo enrollamos con el hilo que utilicé este cafecito para los zapatos. Lo enrollé con pegamento y con el dorado este que pusimos en el vestido. Y así quedó el arco. Se lo pueden pegar a la mano, se lo pueden dejar suelto. Yo se lo voy a dejar suelto para meter así por el hombro, que sea el arco pues de quitar y de poner. Dejémoslo por acá. Vamos a bordar el rostro. Vamos a agilizar porque hay trabajo. Pongamos por aquí las flechitas. Aquí yo tengo, ya cosí el cabello. ¿Listo? Ya cosimos el cabello a la cabeza. Recuerda que cuando la princesa o las muñecas tienen mucho cabello o el cabello es abundante o tiene mucho peso, tenemos que siempre pues todas las muñecas le colocamos un soporte interno, ¿cierto? Un soporte interno para que la cabeza no se nos desgonce y no se nos doble, no nos quede así como bailando la cabeza sin fuerza. Colocamos un soporte, ¿listo? Para que lo sepan, para que todas las muñequitas tienen un soporte interno desde la mitad del cuerpo hasta la mitad de la cabeza. ¿Listo? De aquí a aquí. Y así nos da fuerza para que el cabello, como pesa, no se nos caiga la cabeza. El cabello esta vez no es tan abundante, así como hicimos a Isabela, a Mirabel, pues no. Pero sí tiene bastante tiritas. Pues no es tan abundante, pero tiene bastante tiritas. Bueno, mis chicas, ustedes me van a ayudar a escoger porque yo siempre empiezo a probar tonos, colores, cómo me va. Ella tiene en sus ojitos, ella tiene los ojitos claros. Para los que han visto la película, ella tiene los ojos claros, como verdes, azulitos o verdes. Me traje todo esto, pero yo creo que el más opcionado es este tono para hacerle lo que rodea la pepa del ojo. Yo creo que este tono, ¿cierto? Siempre escríbanme en los comentarios que yo aquí las estoy viendo y las estoy leyendo, ¿listo? Pues viéndolas ustedes no, pero sí leyendo, ustedes me entienden, leyendo todo lo que me escriben, ¿vale? Siempre escríbanme ahí cualquier cosa. Ah, yo tengo por aquí un hilito cortado. Cualquier cosa me escriben y yo las estoy leyendo. Preguntas que tengan, escríbanme. Siempre me dicen que no les muestro el bordado, entonces yo dije, en esta vamos a hacerlo para que quede grabado. Y pues como toda la mayoría de las muñecas hacemos lo mismo, solo que cambiamos los tonos o cambiamos la forma de la línea, la dirección de la línea, pero el bordado pues de las muñecas siempre es el mismo. Lo básico, ¿no? Lo básico. Vamos a enhebrar este tonito como verdecito claro que escogí, que fue como escogí este, que se parece. Está linda, ¿cierto, Jael? Entonces, vamos a introducir en alguna parte de la cabeza y sacamos en la parte de arriba de nuestro ojo. La parte de arriba. Voy a tratar de que se vea lo más posible en la cámara. Este hilo es del que me quedó del cabello, que cosí ya el cabello. Y lo tengo ahí pendiente para hacer las cejas porque con el mismo tono del cabello vamos a bordar las cejas y posiblemente la boca, posiblemente las pestañas. No sabemos todavía, vamos por partes. Acabamos de escoger este verdecito o azulado si lo tienen. Aquí nos escribió
María que medio a su lado, sí. Entonces rodeamos así la parte externa, no la parte interna, porque he visto a unas que le hacen la parte interna y si hacemos la parte interna se ve como visca. Entonces no es la parte interna, es la externa. He visto unas cuantas bordadas así y se ve como raro, pues a mi forma de ver. Y sacamos directamente de una vez en el otro lado donde queremos empezar a trabajar. Entonces en la parte de abajo voy a girarla para sacar la aguja en la parte de abajo del otro ojo. ¿Listo? Y antes de jalarlo completo, tenemos que jalarlo despacito para poder acomodar el hilo, que no nos quede donde no queremos. Listo. Lo templamos un poquito. Así. Siempre se te hace muy difícil enhebrar la aguja, dice Elisa. Que cómo lo hacemos tan rápido. Lo de la enhebra de la aguja, si es cuestión de tantos años enhebrándola, pues entonces se me facilita más. Pero sí es un poco más difícil si tienes una, ya te muestro. Si tienes una aguja con el ojo pequeño, se nos dificulta. Entonces yo tengo esta aguja que ya te la voy a mostrar. Espera, le acomodamos el hilo aquí. ¿Listo? Esta aguja tiene el ojito un poquito grande, no tan enorme, y es punta de alfiler. Entonces, si tienes una aguja de pronto del hoyito muy angosto, muy pequeñito, voy a esconder el hilo por detrás, se nos dificulta más. Pero esta melena se me va para otro lado. Listo, nos quedó. Yo tengo aquí una tacita donde he hecho mis sobrantes de hilo. Ay, Clemencia, con mucho amor, lo hago con mucho amor para que todas aprendamos y que les quede bien linda cuando la hagan. Aquí ya hice la liniecita de ese tono de los ojos de ella, ¿no? Normalmente la hacemos blanca. Y también normalmente si quieren y desean le ponemos otra hebrita al lado de esta de tono verde que hicimos. Le ponemos una blanquita, miren, al ladito. Pero esta vez no se la voy a poner porque como este verdecito claro es tan clarito, si le ponemos la blanca se me va a perder y no se va a ver el tonito que acabé de colocar. Entonces no la vamos a poner. Solo pusimos la lineecita. ¿Listo? La ubicamos y seguimos. Vamos a seguir con las cejitas. ¿Les parece? Vamos a seguir con las cejitas. Gracias, Eulalia. Tratamos de explicarles lo más clarito posible para que puedan hacerlo. Aquí yo ya saqué la hebra, ya terminé de coser aquí el cabello, lo cosí a la cabeza y cuando terminé el cabello dejé una hebra bien largota y con esa cosí el cabello. No la corté, sino que hice el nudito ahí, terminé y la pasé hasta llegar donde quiero sacar para hacer las cejas. Las cejas normalmente siempre, como mis amigurumis que les enseño, casi todos tienen el mismo tamaño. Le dejo las cejas 3 rondas arriba del ojo. 1, 2 y 3. En otras ocasiones, cuando el cabello llega muy aquí hacia los ojos, pues entonces solo dejo 2 ronditas y hacemos la ceja. Pero en este caso tenemos bastante amplitud hacia arriba. Hola, pingüinita. Y entonces podemos dejar 3 rondas, 1, 2 y 3. Cuando hacemos cabellos así churquitos, yo hablo mucho y trato de explicarles y hacer pausas para algunas cositas que me acuerdo, enseñarlas. Cuando tenemos cabello así churco y lo vamos a coser a la cabeza, como a Mirabel, hola Caterine, como a, hola Alba, hola Delia, como a, bueno, a las otras muñecas que hemos hecho, siempre dejo unas 9 o 8 rondas encima del ojo para coser el cabello. ¿Listo? A excepción de Peach, de la princesa Peach y de otras princesas que tienen como melena bastante hacia la frente, entonces pues ahí sí hay que ponerla bien acá. Pero cuando no, dejo unas 8 o 9 rondas. Acá saqué la aguja 3 rondas encima del ojo, ¿listo? Y vamos a abarcar una ronda en forma diagonal, ¡pum!, hacia abajo.
Entonces aquí voy a abarcar solo 3 puntos, 1, 2 y 3 hacia el lado. ¿Listo? Dice Alba, una pregunta, ¿esa muñeca tiene los ojos hundidos? Está muy linda. No, no están hundidos, sino que sí, la mirada es muy linda cuando están un poquito hundidos. Y algunos y algunas veces, algunos diseñadores, y yo también lo he hecho en algunos diseños, introducimos el hilo de color piel del mismo que hemos hecho la cabeza en la parte interna del ojo, igual como hicimos con esta parte externa, pero en la interna. Y internamente le jalamos para que los ojos queden hundidos. Eso lo hacemos en varias ocasiones para darle expresión a las muñecas o a los diseños. En algunos casos lo he hecho cuando pues veo que es necesario. Cuando no, simplemente yo con la mano le acomodo el relleno y quedan así. Entonces, cuando tú estás colocando los ojitos y vayas a rellenar, le tienes que hacer camita a los ojos a la parte de adentro, ¿no? Que tienen un tornillito. Ustedes saben que el ojo tiene un tornillito. Entonces yo le hago camita y ellos ya quedan como si yo le hiciera ese proceso que hacemos en otros, que es el que acabo de explicar. Y por eso simula que están hundiditos, pero no lo están. Sencillamente yo lo hago así. Y vamos ahora a realizar la cejita, como les venía diciendo, abarcando solo 3 puntitos. ¿Por qué 3 puntitos? Porque es el tamaño del ojo. Ay, yo estoy hablando mucho. Dígame si les gusta que hable tanto o más bien nos ponemos a abordar y no digo nada y me callo, porque creo que estoy hablando mucho. Escríbanme en los comentarios si sigo así o si mejor me pongo a trabajar y más bien ustedes miren. Dígame, díganme en los comentarios y yo hago caso. Porque, porque hablo mucho. Sí, platico. Delia dice que sí que platico. Se entiende más. Listo. Entonces seguimos hablando. 3 punticos hacia la derecha. Sigo así, listo. Hola, F, F. Listo, se entiende mejor. Ah, bueno, entonces sí sigo. Es que siento a veces que hablo mucho y después parezco cotorra. ¿Y por qué les decía que 3 punticos? Porque, ay, Alba ya hizo a Peach. Quedó más pequeñita, listo. Entonces, mis chicas y mis chicos, el tamaño de la ceja depende del tamaño del ojo. Si le pones un ojo grande, vas a hacer la ceja del tamaño de la amplitud del ojo, ¿vale? Si ponemos un ojo pequeñito como este de 10 milímetros, yo siempre acostumbro a ponerlos de 9 o 10 milímetros, siempre. Le hacemos la ceja del mismo ancho del ojito. En este caso, 3 puntos. Pero solamente, pues en algunas excepciones, ustedes ya saben que toda regla tiene sus excepciones y algunas expresiones y matachitos y dibujos animados son así como las facciones locas y tienen una ceja diminuta y un ojo grandote. En esas excepciones, para que se parezca igualito al personaje, vamos a hacerlo así igualito, con una ceja chiquitita y el ojo pero normalmente siempre en similitud con el rostro para que se vea armonioso, hay que hacerlo así. Entonces aquí con 3 puntitos es suficiente y ya queda la ceja. Voy a introducirlo de forma diagonal en la parte baja de la misma ronda. Y quiero mirar, y eso es lo que le quería mostrar a todas ustedes, mis chicas, y es que yo me demoro mucho bordando el rostro porque miro que se parezca mucho, miro que, ay, sí me gustó, no me gustó, quitémoslo, pongámoslo. Entonces yo me demoro un poquito. ¿Qué dicen? Ponemos una sola hebra o, como algunas ya saben que yo hago, yo lo paso 2 veces para que nos quede doble hebra y la ceja queda un poquito más resaltada. A mí me gusta como con doble hebra. Entonces vamos a sacar, no en la parte de la otra ceja, sino donde mismo está la hebra que sacamos al inicio. Ahí. 2 veces, ¿cierto que sí? Es que mi hilo es de 2 milímetros de grosor, ustedes saben,
Y pues a veces es mejor como dos rayitas para que se vea más. Miren, 2 rayitas. Me gusta más. Entonces, ahora sí, vamos a sacar en el otro lado, en la misma dirección, en la misma ronda. Pilas con eso, porque a veces nos queda una ceja más arriba que la otra. Y vamos sacando muy, muy despacio para ubicar donde queremos que quede. Y vamos a acomodar el tejido porque a veces se nos aprieta un poco, se nos hunde por la jalada. ¿Listo? Gracias, María. Sí, es que hablo mucho. Hola, Rocío. Bueno, vamos ahora a hacer la otra. Lo mismo, 3 puntos y pasamos sacando por la parte inicial, ¿cierto? Muy suave, jalando muy suave. Y bajamos otra hebrita. Ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora hacer otra pausa. Ahora necesitamos definir. ¿Hacemos las pestañas de los ojitos de este mismo tono o las hacemos de negro como normalmente hacemos todas las otras? Vamos a probar. Voy a ponerla a ver cómo se ve. Ustedes me dicen. Mire, así, de este tono. O tenemos el negro aquí, de negro. ¿Qué dicen? Díganme ustedes, ¿cómo les pareció mejor? A mí como que me optó más el negro, pero como con una sola hebra y no dos. Así. Cierto que sí, da como más expresión, así más llamativa, porque si lo hacemos, aunque normalmente la foto y el diseño de la muñequita es con este, porque ella todos sus vellos y cabello y todo es de este tono, porque ella es pelirroja, normalmente es con este. Pero no va a tener como esa expresión de impacto. Ay, yo sí soy, de impacto, entonces vamos a hacerlo negro. Ay, me gustó que me acompañaran a bordar porque siempre normalmente yo hablo sola mientras bordo. Y digo negro, rojo. Bueno, aquí voy a sacar la aguja aquí abajo de la nariz porque voy a después de hacer las cejas, perdón, de hacer las pestañas, voy a mirar si hacemos la boca de ese tono o negra. Entonces, para no cortarla, voy a sacarla aquí. 1, 2, 3, 4. 4. Por ahora, pongámosla aquí. La dejamos en stand-by. Ahí como en espera, mientras hacemos las pestañas. Listo. Me devuelvo, jalo un poquito. Y ahí vamos. Listo. Esta la voy a dejar aquí en stand-by. Ahí. Ahorita miramos si la hacemos de ese tono o no. Y voy a cortar el hilo negro porque quedamos en negro, ¿sí o no? Me gustó más negro. Queda mejor, resalta más, dice Natalia. Entonces, cortamos negro, enhebramos negro. Necesitamos 2 agujas porque con una la tenemos acá en stand-by y la otra hacemos el resto. Es mejor tener varias para hacer pruebas. Hago nudito al final y seguimos. Bueno, aquí para hacer el bordado de las pestañas también me demoro un poquito. Voy a sacarlo en la parte interna del ojo, ¿listo? En el bordo, en la misma ronda donde termina el ojo, pero en la parte interna. De ahí. Se sale un poquito de relleno, lo jalamos y listo. Y voy a probar. ¿Qué es lo que voy a probar? Voy a probar si haciendo una acá. Eso es lo que yo hago con las muñecas, mis chicas cuando las bordo. Pruebo, ay sí, se ve bien, me gustó. Después pruebo, y si la hago recta, ay no me gusta. Y si le hacemos una abajo, ay no. ¿Sabes en cuál nos funcionó hacerle una liniecita abajo? En la de la mamá de Mirabel Madrigal, en Julieta. Uy, nos dio la mirada exacta de Julieta. Exacto. Venga, ponemos esto por acá. Nos dio la mirada exacta de Julieta. Exacta. Entonces, por eso nos toca ir mirando. Entonces, hacemos así. Nos gusta. A mí me gusta más como esta aquí.
Porque si la hacemos aquí, como que no queda como la mirada de ella, ¿o qué dicen ustedes? ¿Se imaginan a Mérida ahí o no? Vamos a hacerla del otro lado, a ver qué tal. Y espero mientras me dicen. Aquí queda como brava, ¿cierto? Queda como enojona. Mejor me gusta como caidita o recta, ¿qué dicen? Leo dice que recta. Caidita queda linda también, miren. Caída como en una ronda hacia abajo. O la hacemos recta. Recta no le hacemos pestañas, ¿no? Y es que tampoco quería como hacerle pestañas. Tierna, caída, listo. Sí, a mí también me parecía como caída, como un poquito más tierna. Pasemos al otro lado y miramos si le hacemos pestañas o no. Ahora, bajamos acá, sacamos en el otro lado, en la parte del ojo interna. ¡Ay, sí! Quedó idéntica. Bueno, concentrémonos. Y hacemos la otra. Miren, ahí vamos. Se me movió la cámara. Ahora vamos a hacer esta aquí. Ahí introduzco en el punto que necesito, ¿no? Una ronda abajo solamente. Pero ahora quiero mirar si la hacemos mejor 2 veces. Muestre, miramos. ¿Quién dijo que mejor 2 veces? María dice que mejor 2 veces. Miremos, pongámosle otra lineecita aquí arriba. Queda como más gruesita, ¿cierto? ¡Ay, sí! Sí, me gustó. Entonces devolvamos. Aquí me voy a devolver a la primera. A esta de aquí. A veces se nos complica un poquito. Aquí. Ya. Jalo un poquito. Y aquí de una vez voy a hacer la segunda hebra de esta. Y me paso para allá. El otro ojo está en espera. Aquí. Arreglo aquí unos detallitos. Siempre arreglemos. Eso no se ponga nada que al final se nos olvida. Y me paso para allá. Para el otro lado. Aquí donde habíamos quedado en esta. Cuando se pone muy duro de sacar la aguja, nos podemos ayudar con pinzas. Yo tengo mis pinzas acá a la mano por si algo. Miren, unas así. Por si se me pone muy dura la aguja para sacar. Ya iba a quitar esta hebra, estoy que la jalo hace rato. Y cierto que tenemos ahí en espera. Listo, arreglamos el relleno si se nos salió. Si se nos chumbió, se nos torció. Y ahora vamos a hacer la otra línea para que quede doble. Me gustó que quedara doblecita. Se ve más llamativa. Ay, me gusta así sola, sin pestañas. ¿Qué dicen ustedes? Yo como que la dejo así sin pestañas, miren. Porque si le hacemos pestañas, vamos a hacer la prueba. Si le hacemos pestañas, mejor negro, ¿cierto? Ay, se me desenfocó. Ya. Si le hacemos... ¿Quién describió? Espere que alguien escribió. Mejor negro, sí. Ay, Daniela la estaba esperando hace rato. Daniela, pero estamos haciendo el bordado. Primero el bordado para que me acompañaran al bordado y dentro de poco les subo el tutorial, ¿listo? Le hacemos pestaña, no me gusta. Ah, una sola hacia arriba. Ay, sí, una sola hacia arriba. Una sola. Entonces vamos a sacar la aguja una ronda arriba, un punto, miren. Un punto y una ronda arriba. Y aquí nos quedan las 2 hebras. Listo. Quedaron las 2 hebras. ¿Cómo la ven? ¿Va bien? Y me gustó como la idea de una sola pestañita así salida. Y la boca, vayamos mirando si la boca de este tono o del otro, o negro. No, me quedó muy salida la pestañita. Hagámosla más hacia adentro. ¿Cierto? Más pegadita hacia allá. Vamos a ver. Todo se puede arreglar si no lo soltamos y nos devolvemos. Vamos a devolvernos un punto. Y aquí. ¿Qué dicen ustedes? Con una pestañita hacia arriba, ¿cierto? Bueno, dejémosle esa pestañita, me gustó. Ahora nos pasamos para el otro lado. Estamos de aquí para allá y de allá para acá. Yo hago pruebas y si no es barato, suelto. Miren, aquí ya me toca ayudarme con la pinza. Entonces,
Estamos en pruebas, así que téngame paciencia. Listo. Me gustó con una pestañita, pero miren, miren, miren lo delicado que es. Lo delicado que es, pero la peinamos. Lo delicado que es que la hagamos exactamente igual. Miren, si lo hubiéramos hecho, dejado la pestaña, el punto hacia allá, cambiaba completamente la expresión. Si se dan cuenta, un solo detallito que le hagamos nos cambia completamente la expresión. La pestañita, la rayita, la hacemos más hacia afuera y ya nos cambió completamente. Lo mismo hacerla más adentro, ¿sí ven? La hacemos más adentro aquí y nos queda igual a la otra. Pero si aquí nos llega a quedar un poquito más salida, de una ya la expresión nos cambió y nos queda un ojo diferente al otro. Entonces nos tiene que quedar igual. Miren, un punto, un puntico. Aquí a veces se corre y no es lo mismo. Entonces me toca atravesar el punto que está ahí en el centro para que quede igual. Y ahora quedamos en stand-by porque necesito saber si saco la aguja aquí o la pierdo. ¿Qué dicen? Hacemos la boca. Vamos avanzando. Hacemos la boca de este tono. ¿Ah? Ustedes saben que yo siempre hago la boca así. Me critican, me han juzgado, me han dicho, pero ¿por qué ustedes hacen así la boca siempre? Porque siempre igual. Esto es un sello personal, un sello personal. Mi sello personal es hacerle esta boca así, del centro de la nariz y una ronda hacia arriba diagonal. O podemos hacerla de negro. ¿Cómo la ven mejor? Ay, es que se me desenfoca. Esperen ya. Así de negro. Escríbanme mientras traigo el maquillaje. ¿Qué dicen? Quedó linda con pestañas, ¿cierto? Queda mejor para abajo. Roja, con color. ¿Queda mejor roja o negra? Díganme, porfa. A mí me gusta más como, pero miro, la boca del color del cabello roja, igual que el cabello, ¿sí? Rojita. Y la hacemos doble o una. Igual que el cabello. Todas votaron por igual que el cabello, ¿cierto? La mayoría dicen que el cabello. Jael dice que negra. La pestaña quedó requete bien listo. Miren, si la hacemos negra, queda así. Imaginémonosla. Hay que tener mucha imaginación para cuando estamos bordando. No, me gusta más roja. No, ya me decidí. Me gustó más roja así. Entonces vamos a sacar por acá arriba, por la cabeza, por la parte de atrás. Acomodemos la pestaña. Saquemos el relleno, perdámosla 2 veces. Por acá. Sí, me gustó más roja. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Ay, ya va tomando forma y expresión. Siempre va tomando más forma, ¿cierto? Cuando ya hacemos el bordado. Bueno, esta ya no la necesito porque ya tenemos enhebrado aquí esta. Entonces esta la podemos poner por ahí. Y me gustó más de este tono, como dijeron la mayoría. Entonces, aquí. Quedó Mérida. Ya. Me doy por bien servida. No, mentira, me falta coser los accesorios. Aquí. La voy a sacar aquí para mirar si la hago doble o la dejo solita. A veces solita queda como más así como delicado. Pero a veces solita se pierde. ¿Qué dicen, solita o doble? Solita, doble. Solita, doble. No, creo que solita. ¿Doble? Ay, no, tenemos, mejor dicho, una sola. Sí, ¿cierto, León? Diana decía que doble. A mí me gustó como solita. ¿Sola?
Y vamos a echarle ruborcito, colorcito. Ruborcito y colorcito. ¿Saben qué vi? Que unas Méridas les hacen pequitas, les hacen rayitas. Yo no sé por qué. ¿Ella es pecosa? Le hacen así con este hilo, unas rayitas así debajo del ojito. ¿Ella es pecosa? Pues en la foto que yo tengo por la que me estoy guiando, no, ella no es pecosa. No le veo pecas por ningún lado. De pronto en el personaje en la película se le ven, pero yo no le vi nada. Entonces no se las voy a hacer. Ustedes se las hacen. Si quieren le hacen las pequitas, las pepitas. ¡Ay! Hemos terminado nuestra Mérida. Vamos a echarle un poquito de color. Vamos a echarle, yo utilizo unas sombras, unos de aquí de mi maquillaje y una brochita por aquí en mi maquillaje, una brochita delgadita. Ya la encontré. Una brochita delgadita, delgadita. Primero la limpiamos. Una brochita. Bueno, aquí ya la limpié, una brochita. Y le vamos a echar colorcito. Debajo, en la naricita. Y ya. Y ya. Tonos, a veces uso este rosadito clarito. Hola Mariluz, Mariluz, ya bordamos Mariluz. A veces uso estos, pero hoy yo creo que vamos a usar... ay, yo sí me demoro con esta bordada, ¿cierto? Soy muy chocha. Necesito probar, a ver cuál queda mejor, si este escarchadito o este. Entonces voy a utilizar un poquito de este. Casi no se nota, ¿cierto? Bueno, porque yo soy muy trigueña. Bueno, probemos en otra parte. Probemos en... Quitemos el exceso. Y probemos en una parte donde no se vea, por aquí bien abajo. Chiqui, chiqui. Ah, con este queda casi que del tono de ella, miren. ¿Cierto? Miren, quedan como naranjita. Es que este es escarchado rosa. Como un rosa muy rosa. Entonces no nos sirve. Vamos a usar el otro. El que les digo. Tenemos que quitar el exceso para que no nos quede tan. Y un poquitico solamente así rodeando la parte de abajo del ojo. Aunque en cámara no se ve, sí se ve muchísimo. Así que no le voy a echar más porque... Aunque ustedes de pronto en cámara no sé si lo alcanzan a apreciar, pero yo sí y se nota mucho. Entonces, ¡ay no! Esto es precioso. Me encantó Mérida. Va a ser de mis favoritas, les cuento. Aunque Bella también fue mi favorita. Esto le da profundidad a la mirada, ¿saben? Y nos hace notar un poquito cómo las supuestas pequitas que algunos diseñadores le han puesto. Vamos a echarle también otro poquito más hacia abajito. Que nos quede lo mismo de un lado que el otro, ¿no? Que no nos quede más maquillada de un ojo que del otro. Así. Chin, chin, chin. ¡Ay, no! ¡No! Me morí. Y nos falta ponerle el... ¿Me acompañan a hacer eso también o no? O mejor me voy y las dejo trabajar. Ya no le echo más. Ah, nos falta un poquito aquí en la nariz. Aquí un poquitico en la nariz. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Aquí debajo de la cejita. En la boquita. Yo soy muy chochita. Dígame, ¿cómo les pareció? Ya he terminado aquí con esto. Ya no le voy a echar más color porque si no nos queda payasa. Y es que en la cámara casi a veces no se aprecia. Hola. ¿Quién está ingresando por ahí? Por ahí vi que alguien ingresó. Bueno, vamos ahora a lo que me falta. ¿Saben qué es? Esto ya está. Me falta es ponerle la mochilita. Yo se la voy a dejar fija.
Hermosa, ¿cierto, Lisbeth? La voy a dejar fija, la mochilita en el vestido, porque no quiero que se le esté cayendo y se le esté bajando y chun chun y todo eso. Pero hay un dilema y el error que cometí no quiero que ustedes lo cometan. Se los voy a contar. Imagínense que perdí la hebra y no podía perder la hebra. Perdí la hebra de esta mochilita. Imagínense que yo dejé la hebra larga para coserla aquí y ahorita antes de empezar dije, ay, voy a adelantar la escondida hebras y corté la hebra y la escondí y ahora me toca hacer todo un dilema. ¿Les ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Entonces, esta tirita que tejemos, ¿cómo se ve mejor? Así. Yo hasta eso miro, mis chicas, hasta eso. Miro si se ve mejor así o si se ve mejor así. Porque es completamente diferente. Mire, y también si la pongo así, hacia arriba los puntos, la mochilita, o así, volteada por el revés. ¿Cómo se ve mejor? Con la mochilita aquí a este lado. Creo que se ve mejor así. Creo. Bueno, la idea es la siguiente. Unir, esa es la forma en que me inventé la mochila. Todos ustedes saben que hay que utilizar la creatividad. Y me inventé la mochila así. Espere que se desenfocó. Ya. Así. Ay, pero ¿por qué se nos va la luz? Con esta tirita vamos a unir un extremo con otro extremo. Y la idea es coser, que perdí la hebra, mucha inteligente yo. Y ahora me toca coser aquí y irme así escondiendo la hebra hasta llegar a este extremo, porque perdí la hebra de esta, entonces voy a coser así. Voy a coser así las puntas, que estén derechas, un extremo con la otra. Entonces, por ahora solo es coser los extremos. Voy a coser los extremos. Pasamos de un lado al otro, cosiendo los extremos. Voy a hacer un nudito. Y lo que ahora voy a hacer, el carhat. Dice Daniela que el portaflecha se llama el carhat. ¿Sí lo pronuncié bien? Carhat. Aquí se le llama portaflecha. Mentira, yo no sé nada de eso. Aquí se le llama bolsito para la flecha. Mochilita para la flecha. Sí la pasamos bueno, ¿cierto? Yo sí me río acá con ustedes. Bueno, aquí que me quede derecho, no me vaya a quedar torcido porque mejor dicho. Y voy a coserle aquí a la cintura, a la parte de arriba del vestido, una puntadita para que no se me mueva y quede ahí fijo. Entonces una puntadita al vestido y una puntadita a la correa y listos, y listos, y listos. Y de ahí ya no se me va a mover. Ustedes se lo pueden dejar de quitar y de poner, ¿saben? Se lo pueden dejar de quitar y de poner. Que se le pueda quitar y se le pueda poner y no hay problema. Pero yo sí se lo quería dejar fijo. Listo. Ahora voy a hacer un nudito aquí. Un nudito simple. Y por la parte de atrás, por detrás de nuestra Mérida, vamos a pasar toda la hebra porque a mí se me olvidó. Esto no lo vayan a hacer ustedes porque mucha complicación. Pero a mí se me olvidó cortar y no cortar la hebra de la mochila. Entonces, y para estas este hilo está como cortico. Para estas, para colmos. Es que no quiero enhebrar otro allá en la mochila. No me gusta. Me gusta trabajar todo con uno solo.
Ustedes van a decir, maestra, pero pues en hebre uno en la mochila. Yo sé, pero es que soy chocha. Y lo voy a pasar. Ya lo estoy pasando hasta el otro extremo para poder hacerle un pequeño nudito también a la mochila y meter las flechas. Y terminamos nuestra Mérida con la mochila. Ay, muestra a ver si ya llegué o no llegué. Nada, que llego yo al otro extremo. Ay, se ve tan linda, ¿cierto? Bueno, sí, ya creo que... No, me falta un poquito más. Me falta un poquitín más y llego. Esto sí ya. ¿Cómo quedó? ¿Sí les gustó? Dentro de poco está en el canal. Dentro de unas próximas semanas. Y esta es la que necesitamos coser aquí. Entonces vamos a coserla, pongamos el este acá. Y vamos a coserle unas puntaditas como por aquí. Aquí. ¿O será que le cosemos las puntadas? No. Al doblez no. Presten atención. Al doblez aquí las puntadas no las vamos a hacer porque quedaría muy abajo el portaflechas. El carhat, dijo nuestra compañera. O se lo ponemos más arriba. Yo opto como desde la mitad, como desde por aquí. Algo así. Para meter nuestras flechas. Entonces voy a hacer los puntos aquí debajo de donde dobla acá. Debajo del doblez que hicimos ahí hacia abajo. Y pasamos acá. Luego pasamos a la mochila, luego al este. Costura normal. Costura normalita. Así. ¿Sí, cierto? Listo. Voy a hacer un nudito ahí. Un nudito aquí. Y terminamos. Le ponemos sus flechitas. Miramos cómo le acomodamos el arco. Y tengo que hacerle la sección fotográfica a nuestra Mérida. Voy a perder. Hacerle un nudito más. Le hacemos la sección fotográfica a Mérida. Y queda lista para la entrega. Listo. Voy a perder. Perdemos la hebra. Si están ahí, no las leo. Escríbanme que están ahí. Aquí estamos, maestra, aquí estamos. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Mire, ya. Y metemos la flechita. La flechita, ya les mostré que las flechitas son simplemente palitos que tenemos con puntica. Y le ponemos con fieltro o telita aquí la forma de una flechita. Delia, sí, aquí estamos, listo. Es que no escriben y me preocupan que yo esté hablando solita. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven nuestra Mérida? Hasta aquí vamos bien. Ya le puse los zapatos, el vestido, la melena, sus flechas, pongámosla así para verla completa, la melena, sus flechas, su arco. ¿Cómo la ven? El arco, si ustedes quieren, se lo pueden con unas puntaditas pegar a la mano, así, aquí, con unas puntaditas ahí, lo pueden pegar. Ay, sí, que te quede igualita. Y repasas acá el bordado del rostro como lo hicimos aquí todas. Y lo pegamos, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que le pego el arco o no? Yo quería como dejárselo de quitar y de poner y metérselo aquí para la foto. Así. Metérselo ahí para la foto. O se lo pueden pegar, si quieren. Está hermosa nuestra Mérida. Ustedes no se imaginan lo orgullosa que yo me siento como mami. Como madre de esta Mérida que me haya quedado tan bonita. Y que yo sé que a ustedes les va a quedar más bonita todavía, más hermosa todavía les va a quedar. Yo sé que sí. De quitar y de poner, ¿cierto, Delia? Sí, yo creo que se lo voy a dejar de quitar y de poner.
Esto tiene que pegarlo muy bien, ¿listo? Lo enrollan, enrollan el alambre y las terminaciones de las hebritas, yo le puse pegante. Aquí terminé y pum, le puse pegante, terminé, pum, le puse pegante, para que no se nos vaya a soltar todo el hilo. Yo utilicé un pegante que es como un pegante de estos de foamy, bueno, pegamento normal. Y ahí quedó pegadita la hebra. ¡Tarán! Y así hemos terminado nuestra Mérida hermosa y preciosa. Próximamente estará en el canal. Por ahora vamos a tener a Stitch y después tendremos a nuestra Mérida. Y recuerden también el detallito del maquillaje, que hasta el maquillaje tiene que ser un poquito naranja, ¿listo? Como el que le mostré. No me le vayan a poner maquillaje rosado porque yo sé que siempre le ponemos como un toquecito rosa, pero más bien como un naranjita o un cafecito, una combinación así para que tenga como el mismo terminado del cabello y como que la misma armonía de colores. Que tenga como la misma armonía de colores. Al revés el arco, así. O al contrario, ¿a qué te refieres? Puedes hacerlo de la otra manera también. De cualquier manera estaría perfecto. Puedes hacerlo de la otra forma. Hay varias formas de hacer arco. Hay otra forma también de hacer flechitas que vi. Otra manera también. ¿Saben con qué? Si les queda más pequeñita. Estos son palos de pincho. De esos de madera. Pero si les queda más pequeñita Mérida, pueden hacerlo con palillos también. Y le ponen algo ahí. Hay muchas maneras, pero si les queda del mismo tamaño, ese me pareció perfecto. Solamente le hice 3, ustedes le pueden llenar ahí de muchas flechas si quieren. Ay, sí, me etiquetas Daniela para poder mirarla. O me mandan la foto al grupo de Facebook que tenemos. ¿Cuánto mide Mérida? Guadalupe, Mérida quedó de... Ay, no, mentira, no la he medido. Iba a decirte una medida, pero no. Vamos a medirla. Porque la acabamos de terminar y no la he medido. Entonces vamos a medirla. Mide 30. Con la melena, el cabello, 30 centímetros. Es que la melena, como siempre es abultadita hacia arriba, le da un poquito más de volumen. 30 centímetros. Miren, 30. 30 centímetros. La mayoría de nuestras princesas han quedado de ese tamaño, porque es que tenemos el mismo cuerpo base, ¿no? Tenemos el mismo cuerpo base que es el que estamos trabajando para todas las princesas, entonces nos queda con el cabello, los zapatitos, sí, siempre sube un poquito más. ¿Tienen preguntas, mis chicas, antes de despedirnos? Con el cuerpo de las princesas, sí, con ese lo estamos haciendo, Delia. Todas las princesas con ese. Unos zapatitos que yo tejí. Zapatitos. Ah, ¿estos? ¿Estos de acá? Esto es que... Ustedes saben que yo no tejo, yo solo tejo amigurumis, pero estos sí es que estoy trabajando en esos zapatos, porque es que estoy haciendo para un detalle. Una amiga está embarazada, entonces, como está embarazada, quería tener un detalle así como de un detalle especial. Entonces estaba escogiendo entre sonajero o qué hacía, pero como no sabemos todavía qué es, si es niño o niña, y los sonajeros son lindos cuando los hacemos de, digamos, de cebra, de elefante, si es niño, si es niña, de osita. Entonces, como no sabemos, me opté por zapatitos, por unos zapatitos. Me falta, pero todos blancos porque no sabemos si es niña o niña. Y me falta el botón, entonces los tengo aquí en stand-by. Les eché relleno como para ver si la forma me había quedado bien. Y quedó bien, ¿cierto? La forma del piecito quedó como bien. Es que cuando introdujimos relleno, yo le echo relleno hasta los zapatos. Ay, no, ustedes me van a decir, esta maestra así es chiflada. Pero es que cuando echamos relleno sí sé cómo es la forma que me quedó, porque sin relleno me quedan aplastados. Entonces,
Estos zapatitos no están hechos con macramé con el hilo que hago porque esto es de bebé. Entonces esto toca con algodón. Este es un algodón. Oiga, a propósito, boté la etiqueta. Este es un algodón, creo que se llama amigurú, amiguló, algo así. Y rellenándolos tomaron forma, ¿cierto? Ahí los tengo porque tengo que ir a comprar los botoncitos, un botoncito para pegarle. Bueno, mis chicas, los sonajeros, ¿con qué hilo los tejo? Los sonajeros a veces con este mismo de las muñecas, porque necesitamos que el sonajero tenga como esa forma, esa textura rígida, un poquito más rígida, y no se nos ponga así como muy débil. Pero cuando sí es para recién nacidito, con uno 100% algodón, ¿listo? Cuando ya es bebecitos más grandes, pues se puede con este, que es acrílico. Mis chicas, ¿tienen preguntas? Y nos despedimos. Quedó linda, ¿cierto? Quedó linda. ¿Cómo le envío a Peach por Facebook? Alba, aquí en la descripción de los videos encuentras el enlace. Es un grupo de Facebook que creamos y ahí encuentras el enlace, le picas y te unes al grupo. Y ahí todas suben los trabajos para mirarlos entre todas y observar todo lo que ya han tejido. Bueno, Loraine, Pingüinita, Laura, todas, muchas gracias por haberme acompañado en esta mañana de trabajo. Me preguntaste algo, espérame, se me fueron. Laura me pregunta que el tono del vestido. Sí, estén pendientes, Guadalupe, estén pendientes que dentro de todo el montón de tutoriales que tengo pendientes por subirles, ahí va a estar Mérida. Está pendiente Pink, que también hicimos a Pink de los Rainbow Friends, está pendiente, bueno, ahí vamos, pero Mérida está entre las, ahorita sigue Stitch y después yo creo que Mérida. O no, mentira, espere que yo siempre digo cosas y después miro y después me dijeron, usted dijo otra cosa y... Ah, no, sigue Pink. Después de Stitch sigue Pink. ¿Listo? Estén pendientes. ¿Cuál es el beneficio por pagar membresía? Que ves los videos antes de que se publiquen. Entonces tú puedes ver los videos mucho antes de que yo los ponga al público. Por ejemplo, ahorita este jueves sale Stitch, pero los que pagaron membresía ya lo han visto desde la semana pasada, ya lo vieron y ya pues lo tejieron tal vez. Entonces, por ejemplo, si Valiente saldría esta semana, Valiente ya la han visto los que pagan membresía hace una semana. Entonces, ven los videos antes y hay otros beneficios ahí que les coloqué en la membresía. Valiente va a estar dentro de unas semanas. ¿Listo, mis chicas? Primero pongamos a Pink, a Stitch, que sale esta semana. Y también vamos a hacer a Elsa, a Moana y a Cenicienta. Sigo con Elsa. Vamos a empezar a Elsa. Cuando esté bordando a Elsa, ¿quieren bordarla conmigo? ¿Qué dicen? Volvemos y hacemos en vivo cuando esté grabando a Elsa. Volvemos y hacemos en vivo, díganme. Sí, volvemos y hacemos en vivo cuando esté haciendo a Elsa, a Moana y a los demás. Y bordamos juntas. El tutorial del ratón Pérez no se los puedo subir, Ingrid, porque ese no es de mi autoría. Entonces es de otra diseñadora. Es como en turco, es que el patrón está como en turco. Yo creo que es una diseñadora de Turquía o una diseñadora, bueno, de por allá. Entonces ese ratoncito Pérez no se los puedo enseñar. Ese lo tengo en el canal, que es un tiempo que vendí ese ratoncito y me lo encargaban mucho, pero no es de mi autoría el patrón. ¿Sí? Ay, sí, listo. Todas me dijeron que sí, que hacemos el en vivo para abordar a las demás princesas. Listo. A Bowser, no sé si lo hagamos, Delia. No sé si hagamos a Bowser porque tengo un pedido de muchas princesas. Entonces, no sé si lo hagamos. Ah, ya sé cuáles ratoncitos tú dices. No es el ratón Pérez, sino los ratones grandotes.
Esos también son de otra diseñadora, pero la ratona sí es mía. Entonces ahí miramos, ahí acomodamos los tiempos para grabarles todo. Chao, mis chicas, besitos, besos, abrazos, picos de todo. Gracias por acompañarme en a terminar a Mérida, quedó muy linda. Gracias por sus sugerencias, por decirme si, perdón, si quedaba bien con las pestañas, con la boquita. Bueno, entre todas lo bordamos. Y gracias por acompañarme siempre en todos los en vivo. Las amo mucho, los amo mucho. Compartamos los videos, compartamos los videos, los tutoriales, todos los videos por sus redes, con sus amigas, con sus amigos, por sus grupos, para que seamos muchos, muchos creciendo en el canal y sigamos con los tutoriales, ¿vale? La unicornio, ¿cuál unicornio? Ah, la muñeca unicornio, esa tampoco, mi Laura. Esa muñeca unicornio, esa sí yo tengo en Instagram, etiquetada la chica que diseñó esa muñeca unicornio. Es gigante, es súper linda, súper, súper linda esa muñeca unicornio. Tiene un tutú, un vestido de colores, un cabello de colores. Es súper, súper linda, pero tiene un trabajo, es súper laboriosa. Esa muñeca yo creo que tiene un nivel alto de, de conocimiento en tejido. Siempre les enseño nivel intermedio, pero hay amigurumis que son nivel alto. Bueno, bye. Bye, porque si seguimos más, llevamos más de una hora. Bye, mi chica. Las quiero mucho, mis chicas, mis chicos. Bye, bye, bye. Muy lindo todo. Sí, quedó muy linda. Bueno, seguimos después con los directos de las otras princesas para abordar su rostro. ¿Listo? Nos vemos, mis queridas. Los amo mucho. Chaitos, chaitos, chaitos.